La información proporcionada en este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. Aunque la persona que habla pueda tener conocimiento sobre temas legales, no es abogado del oyente y no está brindando asesoría legal. Nada de lo que se diga en este espacio debe interpretarse como asesoría legal, recomendación legal o como la formación de una relación abogado-cliente. Para obtener asesoría legal específica sobre una situación particular, se debe consultar con un abogado debidamente autorizado para ejercer en la jurisdicción correspondiente. Cada caso es distinto y las leyes pueden variar según el lugar y el contexto. Es responsabilidad del oyente informarse adecuadamente y tomar sus propias decisiones. Acaba de comenzar el primer programa de Juicio Final con Edwin Prado. Es un placer estar con ustedes. Lo primero es que me pueden encontrar en mis redes sociales, en Instagram, @PradoLaw, en Facebook, Prado Law, páginas web, pradolegalservices.com. Hoy tendremos varios segmentos. El primer segmento se llama Yo fui mi propia ruta, donde discutiremos la trayectoria de este servidor. El segundo segmento del programa, Pregunta a tu abogado, tomamos preguntas legales del público y se las contestamos. Y por último, terminamos la sección de entretenimiento, Puerto Rico, cuna del entretenimiento, con una entrevista al productor de eventos César Sainz, quien se ha distinguido por los últimos 40 años de traernos excelentes eventos a Puerto Rico. Comienza Juicio Final con Edwin Prado. En un mundo donde la justicia muchas veces parece inalcanzable, hay quienes la enfrentan cara a cara. Hoy no hablamos solo del defensor, hablamos del hombre que ha enfrentado la adversidad con carácter, del hombre de fe. Esta es la voz detrás de los casos, de las entrevistas. Esta es su verdad. Bienvenidos a Juicio Final con Edwin Prado. Radio Escuchas, hoy voy a discutir a manera de introducción este segmento del programa Juicio Final con Edwin Prado, que se llama Yo fui mi propia ruta. Aquellos que son fanáticos de la poesía van a identificar Yo fui mi propia ruta como el título de uno de los poemas más célebres de nuestra Julia de Burgos, poetisa nacida en Carolina, Puerto Rico, y quien tuvo un final un poco trágico porque no fue reconocida su obra hasta después de fallecida, como suele pasar muchas veces. Yo fui mi propia ruta va a ser un segmento donde voy a hablar de anécdotas de mi vida, de las cosas y eventos que me formaron al ser humano que soy hoy. Me preguntan mucho la gente en la calle sobre distintos eventos de mi vida, distintos casos que he llevado, algunos de mi formación, cómo lograste hacer X, Y o Z. Y ese cúmulo de experiencias de 58 años, vamos a escoger aquellas anécdotas más interesantes para nuestro público, para discutirlas en este segmento. Trataremos también de invitar personas que me acompañaron en este humilde caminar de trayecto de vida, que hoy son 58 años, para dejarlo como tipo legado, para que las generaciones futuras sepan de que existió un Edwin Prado y cómo ese Edwin Prado se formó, se desarrolló y logró muchos objetivos en la vida. Algunos objetivos serán académicos, otros objetivos serán de la práctica y algunos objetivos serán de índole espiritual. Y todo eso, conjunto de experiencias, las vamos a discutir en este segmento, que yo estoy seguro que va a ser de mucho interés a distintas personas y esperamos de alguna forma u otra tocar sus vidas. Juicio Final con Edwin Prado. Yo fui mi propia ruta, título del poema de la poetisa Julia de Burgos. Historias que nadie quiso contar, pero él decidió no callar. Familia, errores, caídas, leyes, decisiones erradas. Así se vive cuando decides. Yo fui mi propia ruta, con Edwin Prado en Juicio Final. Hoy en Yo fui mi propia ruta vamos a hablar de la crianza de este servidor, de Edwin Prado. Edwin Prado nació un diciembre 10 de 1966 en San Juan, Puerto Rico, aquí a escasos metros de mi oficina actual en el Hospital San Jorge en Santurce. Para los que no saben, mi oficina está en la calle del Parque en Santurce
en el 403 piso 8 y camino a menudo por la del parque y siempre miro hacia el estacionamiento que queda frente al Hospital San Jorge y recuerdo que ese fue mi primer hospital que vi. También recuerdo mi primera hospitalización que fue en ese hospital. Pero yo nací diciembre 10 de 1966 de dos seres humanos espectaculares. Mi papá y mi mamá, ambos son en Chumbao, del pueblo de Naguabo. Mi papá, un jibarito del barrio Maizales de Naguabo, quien a la tierna edad de 5 a 6 años ya iba con su papá a los cañaverales de Puerto Rico. Mi papá, don Eugenio Prado Rodríguez, fue un servidor público incansable. Ese caballero de Naguabo, Puerto Rico, fue el primero en su generación, en su hogar, que logró educarse en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Mi padre nació y se crió en Naguabo, en el barrio Maizales de Naguabo. Mi mamá proviene del pueblo de Naguabo. Pero esos dos seres se conocieron en un baile de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Aunque eran de Naguabo los dos, se conocieron en la UPR, en Río Piedra. Sitio donde después el destino me llevó a trabajar y del cual me retiré, y eso hablaremos más adelante. El punto fue que mis padres se casaron y tuvieron, cuando yo nací, yo era el tercero. Somos 6 hermanos. 6 hermanos que vivimos en Country Club, en la parte de Río Piedra, urbanización Country Club, la gran mayoría de nuestras vidas. Hasta que cada cual abandonó el nido y nos fuimos a estudiar. Tengo que decir con orgullo que todos mis hermanos son profesionales, personas que se educaron y con alto grado de educación. Todos mis hermanos estudiaron, pues, o son CPA o son abogados. En nuestra familia, de los 6 hermanos, 3 somos abogados. Mi hermano mayor, Irving Prado, que es un abogado criminalista reconocido. Entonces, después de Irving Prado va Neisa Prado, que es una psiquiatra geriátrica que se ha destacado en el área de New Jersey. El tercero fui yo. El cuarta es Damaris Prado, que se destaca ahora en el estado de Florida, es abogada en Florida y Puerto Rico. Luego de Damaris Prado está Eugenio Prado, quien estudió en la Universidad de Michigan y trabaja en West Palm Beach. Y la menor de la familia, la querendona, es Claribel Prado, quien estudió en la Universidad de Michigan y luego hizo una maestría en la Universidad de Michigan, un MBA. O sea que mis padres, a pesar de ser número uno de ingresos clase media, porque hay que decirlo, mi papá era un servidor público. Mi papá pudo haber sido lo que le hubiese dado la gana, porque tenía un bachillerato en contabilidad y finanzas de la Facultad de Administración de Empresas, un bachillerato de Administración de Empresas con concentración en finanzas y contabilidad, pero casi era más matemático que otra cosa, casi termina otra concentración en matemáticas. Y trabajó en el Banco Gubernamental de Fomento toda su vida y logró ocupar posiciones que solamente, yo creo que en la historia del Banco Fomento, la única persona que logró posiciones de confianza con el Partido Popular y con el Partido Nuevo Progresista fue mi padre. Mi padre, todo el mundo sabía que era popular de clavo pasado, y sin embargo el que le dio el poder en el Banco Gubernamental de Fomento fue el Partido Nuevo Progresista, bajo Romero, que eso tú no lo veías en aquellos tiempos. Y él, siendo popular de clavo pasado, Romero lo nombró jefe de la división legal, era secretario de la Junta de Directores del banco y presidía el Puerto Rico Housing, AFICA y un sinnúmero de subsidiarias. A los que no lo sepan, el Banco Fomento era la entidad que manejaba la deuda de Puerto Rico. Ese banco tuvo un triste final cuando entró Pedro Rosselló a la gobernación y se encargó de descapitalizar al banco. Pero no descapitalizarlo de dinero, sino descapitalizarlo, logrando el retiro prematuro de un sinnúmero de profesionales del banco de inteligencia de esa institución, logrando efectivamente que tuvieran que subcontratar todos los servicios y terminamos en el endeudamiento que estamos sufriendo hoy en día. Pero eso es otro cuento. Por otro lado, mi señora madre hizo un bachillerato de la Facultad de Administración de Empresas y luego se dedicó, trabajó un poco al principio
de su matrimonio con mi papá. Pero luego, imagínese usted, con 6 muchachos, pues se dedicó a criar muchachos. Vivíamos en una casa de clase media, como les dije, y ahora uno mira en retrospectiva y era bien interesante porque nosotros teníamos un cuarto para todos los muchachos. Los 3 varones dormíamos en un cuarto con calma litera y en otro cuarto dormían las nenas. Por último, hay un tercer cuarto que era el de mis padres. Nosotros tuvimos una crianza bien interesante. Mis padres no tenían mucho dinero para lujos. Creo que si fuimos de vacaciones 2 veces fue mucho. Bueno, mis padres siempre nos enfatizaron que el único legado que nos iba a dejar era la educación. Y cuán importante era la educación. Y yo sé que todos mis hermanos tienen enraizado lo importante que es la educación. Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Porque yo lo mismo hice con mis hijos. Para mí, la educación era primero y gracias a Dios tengo 2 hijos bien educados. Pues cuando dicen que el del medio en la familia es el que más estortillado sale, porque no recibe la atención que reciben los más grandes ni los más chiquitos y somos el jamón del sándwich. En mi caso, en retrospectiva, yo creo que era verdad, que yo era el más desajustado porque yo desde muy chiquito siempre tenía un problema serio de conducta en la escuela. A mí me botaron de varios colegios. Yo era bien indisciplinado. Luego me di cuenta que a pesar de que era indisciplinado, yo siempre sacaba buenas notas. Y siempre estaba en los grupos de nivel avanzado. Pero yo me di cuenta que yo aprendía las cosas con suma facilidad y me aburría. Empezaba a fastidiar en el salón, pero sacaba 4 puntos. En el primer colegio que estuve casi toda la vida, se llama el Colegio La Piedad, que lo cerraron en Isla Verde. Ahí estuve desde kinder hasta el grado 10 y no completo, la mitad de 10. Porque ahí me hicieron un revolú por unos exámenes que no había tomado por unos cordales que me habían sacado y mis padres se molestaron porque me querían dar 2-0 y me sacaron para un colegio para Estados Unidos. Me mandaron para casa un tío en Delaware, Wilmington, Delaware, donde era Biden. Y allí cursé la mitad que me faltaba del grado 10. Me fui solo. Yo era el único de mi familia que estaba allí viviendo con mi tío y con mis primos. Y en Wilmington, Delaware, fue la primera vez que estuve independiente prácticamente a la tierna edad de 15 años. Y estaba allí estudiando y así las cosas. Terminé mi grado 10 y el grado 11. Ya al final del grado 11 me botaron también del colegio donde estaba estudiando, que era St. Mark's High School en Wilmington, Delaware, por una apropiación ilegal. Simplemente habíamos un corillito de chamaquitos rebeldes y rompimos unos lockers buscando y que supuestamente una onza de sin semilla, y en vez de la onza de sin semilla vimos dinero, esto y lo otro, y los chamaquitos se robaron los chavos. Y como yo era el boricua, ya tú sabes que pagó los platos rotos, mientras que a los gringuitos los dejaron tranquilitos en la escuela. Y como yo tampoco los choteé, pues ellos se encargaron de destituirme de la escuela, botarme como bolsa. Me lo merecía, anyway. Me botaron, me llego al 4º año y estoy básicamente botado de muchos sitios. El único colegio que me recogió en 4º año fue 100. Y 100 me recoge y yo llego allí y me encuentro amigos que habían votado de otros colegios. Me los encuentro allí en 4º año. Como era Raúl Escobar, donde quiera que estés, sabes que te quiero y te amo. Sé que estás en Florida, espero que estés bien. Y encuentro a mis amigos que habían votado a otros colegios como indisciplinados como yo. Llego yo, mis padres están furiosos. Básicamente, por primera vez ese verano, yo sentí que mis padres habían ya enganchado los guantes conmigo. Tuvieron una conversación conmigo y me dijeron: Prado, Javier, pues mi middle name es Javier. Yo soy Edwin Javier Prado. Javier, esta es tu última oportunidad. Trata de graduarte 4º año porque esta es la última oportunidad que tienes. Yo no creo que tú vayas a llegar a gran cosa. Trata de no seguir delinquiendo. Y esas palabras me marcaron. Cuando mis padres, yo sentí que ya ellos entendían que yo no tenía futuro. Que ellos se pedían lo mínimo de mí. Gradúate de 4º año. Luego de eso, pasó algo que cambió mi vida significativamente. Y me enamoré de una muchacha que me hizo de reconocer mi
capacidad. Y fue que yo me enamoré de esta muchacha que estaba hospedándose en Country Club cerca de mi casa, de mi padre, y ella tenía deficiencias en matemática, inglés y español. Y yo, para ganármela, ¿sabes lo que hice? Le di tutorías en español, inglés, y entonces para acabar de chaval y matemática. Y era de un estudiante que iba para farmacia y tenía que coger precálculo. Los repasos departamentales eran los viernes y era adventista. Imagínate tú, una adventista con este loco que habían votado de todos los colegios. Y yo me cogía yo iba a los repasos para enseñarle precálculo. ¿Qué pasó? Que cuando cogí el College Board lo partí. Saqué casi perfecto en matemáticas, yo tuve un score tan y tan alto. Y luego cogí los exámenes de nivel avanzado que cuando solicité la Universidad de Puerto Rico, ya tenía como 18 créditos, un semestre completo. Y ahí fue que me di cuenta que yo me podía graduar en 3 años si quería de contabilidad, y lo logré. Me lo puse esa meta y le metí. Y me gradué magna cum laude en 3 años. Luego me dijeron que nadie había sido admitido en la Universidad de Pensilvania, escuela Ivy League, graduado de UPR, que todo el mundo que iba allí eran graduados de Yale, de Harvard, en el programa de Juris Doctor. Y yo solicité y nuevamente rompí las barreras. Fui el primer puertorriqueño graduado de un programa de Puerto Rico, admitido en UPenn Law School. Y luego de UPenn Law School cogí y dije, pues voy a hacer ahora una maestría en taxes. Y me fui para NYU y hice la maestría en taxes. Cogí mi primera reválida, graduado de Penn, y 2 semanas antes de empezar en NYU, y me gradué de NYU, hice la maestría en taxes, y luego de hacer la maestría en taxes, me fui a dar clases a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, donde estuve 31 años enseñando. Hoy vamos a cerrar hasta aquí, vamos a continuar en la trayectoria de mi vida en el próximo programa. Gracias. Esto fue todo por hoy del segmento Yo Fui Mi Propia Ruta. Sintonice la próxima edición del programa para más. Y ahora seguimos con Juicio Final con Edwin Prado. Esta sección vamos a tomar preguntas del público a través de nuestras redes sociales, y cada programa vamos a contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen. Esta sección se llama Pregúntale a tu abogado. La primera pregunta que viene del público es: ¿qué pasa si me arrestan y no sé de qué se me acusa? Pues bien, vamos a empezar que el arresto en Puerto Rico se produce en varias circunstancias. En primer lugar, si un agente del orden público en su presencia observa unos hechos que le dan motivo fundado para empezar que usted está cometiendo un delito, ese agente del orden público lo puede arrestar. En segundo lugar, puede haber un arresto porque por información y creencia la gente conduce una investigación y la lleva ante las autoridades, dígase ante el Departamento de Justicia, a un fiscal en el Centro de Investigaciones, y ese oficial fiscal autoriza que se expidan unas denuncias y se someta a un caso. Ese caso puede someterse en ausencia del imputado o estando bajo arresto. Si se emite en ausencia del imputado, se emite una orden de arresto cuando el magistrado determina causa probable y se arresta a la persona. Pero si usted fue arrestado porque el agente observó esa conducta que le dio los motivos fundados para pensar que usted estaba cometiendo un delito, pues el proceso es el mismo. Pasa al fiscalía, se levanta un expediente, unas declaraciones juradas y se somete, pero esta vez en presencia suya porque usted está arrestado. ¿Qué pasa? Cuando usted lo arrestan, sea por la razón que sea porque se sometió el caso en ausencia, o sea porque la gente lo arrestó al tener motivo fundado y observar que los motivos fundados para pensar que usted estaba cometiendo un delito, el agente del orden público le lee unos derechos. Y entre esos derechos tienen que decirle de qué se trata la cosa. Usted está arrestado por violar tal ley. Usted está arrestado por haber hecho X, Y o Z cosa. Usted tiene derecho a un abogado y le lee todos los que llamamos los derechos de Miranda. Los Miranda Rights, que fue un caso del Tribunal Supremo. No fue uno, fueron varios que se consolidaron.
en el Tribunal Supremo. Así que usted saber de qué se trata su arresto es uno de los principales derechos constitucionales que usted tiene. El derecho al debido proceso de ley, que implica que usted le tienen que notificar oportunamente de qué se trata esto, por qué me arrestaste. Y el no hacerlo puede ser constitutivo de un arresto ilegal. Vamos a la próxima pregunta en el día de hoy. Preguntan, ¿qué debo decir o qué no debo decir si me arrestan? Esa pregunta es bien importante porque es el error más común de la gente. Cuando uno se siente inocente, uno quiere dar explicaciones. Y dar explicaciones es tu peor horror. Porque en ese momento que le dicen usted está arrestado por violación a la ley X, Y o Z, lo que sean los motivos fundados para la gente para arrestarte, usted tiene que mantener silencio. Esa es la regla número 1. Usted solamente da su nombre, sus datos biográficos, si le piden dónde usted reside, su seguro social, no, la licencia de conducir, por ejemplo, si es algo de tránsito. Usted da los datos básicos, pero usted no le da explicaciones a la gente. Usted lo único que tiene que salir de su boca es: quiero a mi abogado. Se supone que eso es lo único que usted debe decir cuando lo arresta, aunque sea culpable, aunque sea inocente, aunque sea lo que sea. Y se supone que los agentes del orden público, al usted invocar las palabras mágicas de mi derecho a abogado, culmine el interrogatorio. Y usted tiene que tener cuidado porque a lo mejor vino el agente X y usted le dijo eso y pasa 1 hora o 2 horas y viene el agente Y, otro agente distinto, y usted con él decide hablar. Mire, no, usted no habla con los agentes del orden público. Usted simplemente le da sus datos y más nada. Y lo único que usted tiene que decir es: quiero un abogado. Eso es lo único que usted debe decir. Esos son tus derechos constitucionales y ejércelo. Próxima pregunta. Preguntan que si puedo confiar en un abogado del Estado, que llamamos abogados de asistencia legal, Public Defender's Office en la federal, o tengo que contratar un abogado privado. Déjeme decirle, hay excelentes y extraordinarios abogados, tanto en el sector público, los abogados del Estado, ya sea del Public Defender's Office o de la Sociedad de Asistencia Legal en Puerto Rico, en la estatal. Hay excelentes servidores públicos y excelentes abogados. Me he encontrado excelentes abogados en ambos lados. No obstante, la mayoría de la gente que tiene la capacidad económica prefiere contratar a un abogado privado porque lamentablemente los abogados de la Oficina de Defensor Público o los abogados de asistencia legal tienen demasiado trabajo porque la gran mayoría de la población no tiene la capacidad económica para un abogado privado. Y esa es la diferencia, mayormente se refleja en la calidad del trabajo, pero no es porque sean malos abogados, son extraordinarios abogados, pero tienen demasiado carga, demasiado de muchos casos, y eso es un problema para una defensa efectiva. No es que sean malos, no es que no tengan las destrezas, al contrario, muchos de ellos tienen más práctica que cualquier abogado de la práctica privada. Bueno, mi gente, esas fueron las 3 preguntas del día de Pregúntale a tu abogado, la sección donde vamos a trabajar con las preguntas del público. Juicio final con Edwin Prado. Hoy en Puerto Rico, cuna de entretenimiento, vamos a platicar con uno de los productores más exitosos en Puerto Rico desde el punto de vista de eventos musicales, especialmente eventos musicales latinoamericanos, porque César Sáenz, que es nuestro invitado en el día de hoy, siempre se ha caracterizado por traer espectáculos que apuntan a nuestra esencia de latino. Me explico, eventos como Joaquín Sabina, personajes como el Ballet Folclórico de Cuba. Él se ha destacado por traer producciones de España, de Europa, de Cuba y de otros países de Latinoamérica que han marcado nuestra música y nuestra cultura. Con ustedes hoy está César Sáenz. César, buenas y gracias por estar con nosotros hoy. Saludos, Edwin, un placer inmenso estar aquí
la nueva programación brillante y que documenta al buen oyente. César, vamos a comenzar porque es que quiero que el público conozca al estratega detrás de las producciones, porque hablamos mucho de los artistas y del trabajo que hacen y todo lo demás, y no conocemos a las hormiguitas que están detrás, creando personalidades, creando esa magia que se ve en una tarima. César, ¿dónde naciste? ¿Cuál es tu background desde el punto de vista étnico? Pues mira, Edwin, yo tengo este año 2025, yo cumplo 45 años haciendo lo que estoy haciendo al día de hoy, produciendo espectáculos. Para que empecé joven, ¿no? Empecé de 20 años. Digo, si quieren, pues empecé de 10 y ahí 25, pues tengo 45. No, mentira. Tengo 65 cumplidos. Empecé ya con 45 años, correcto. Empecé muy joven. ¿Y cómo surge? Yo tengo maestría de la Universidad de Puerto Rico, maestría en sistemas computarizados de información. Yo trabajaba, era el segundo en los centros de cómputo tuve 2 farmacéuticas americanas, me acuerdo de K&F, que se fue de Puerto Rico en aquel momento, como se fueron todas. La otra no recuerdo el nombre, 2 farmacéuticas americanas. Trabajé en lo mismo con la Cruz Azul, en el centro de cómputo de Cruz Azul. Segundo a cargo de la dirección del centro de cómputo. Igual así, mi primer trabajo se llamaba Computec, una firma pequeña privada de servicios a empresas y oficinas. Y pues fui así, eso fue mis estudios en la Universidad de Puerto Rico. Y mi primer matrimonio fue en el año 1980-81, no recuerdo. Y ella viene de una familia donde reinaba la cultura y la música de buen gusto. De ahí es que viene, Edwin, el que la mayor parte de mis eventos pues van dirigidos, como digo yo, para los amantes de la buena música. ¿Ves? Viene también de mi casa, porque mis hermanas eran fanáticas en mi casa. Cuando yo era niño, yo recuerdo que lo que se escuchaba era Serrat, José Luis Perales. O sea, en el mismo giro musical del cual pues yo me dediqué a trabajar. Al casarme con ella, pues como se juntan dos familias que venían de una muy sólida educación cultural, ¿no? Ella, y todavía vive, ¿no? Y su mamá murió. Fue directora del Instituto de Cultura de Puerto Rico por 4 años. Miren que era respetada, Marisa Rosado, que mira lo gran respetada que era, que pasaba administraciones gubernamentales, Edwin, o sea, cambiaban los gobiernos y Marisa Rosado seguía siendo la directora del Instituto de Cultura. De repente yo no sé ni cuándo nos conocimos, bueno, nos casamos y seguimos fomentando esa música. Cuando empecé, Edwin, yo soy el único de los promotores actuales, que por cierto, soy el que más años llevo. Luego pues está... empezamos como a la vez Ángelo, el pionero, Ángelo Medina, empezamos prácticamente a la vez. Recuerdo que en una ocasión bromeamos con eso en el antepenúltimo concierto de Sabina. Él es fanático de Sabina y digo porque Ángelo todavía lo tenemos, y bromeamos que él me decía, no, tú empezaste primero que yo, porque cuando tú hiciste Mercedes en la universidad, yo fui a ver ese concierto, me dice Ángelo Medina, y yo todavía era DJ en Aguadilla. Yo, no, Ángelo, cuando yo empecé ya yo escuchaba Produce Ángelo Medina. Y bromeamos sobre eso. No, que tú eres más viejo, que tienes más edad. Y bromeamos muchísimo sobre eso. Me acuerdo la fecha, eso fue 4 de febrero del 2018, creo que fue por ahí, 2019. De ahí es que viene el que yo he dirigido el enfoque del entretenimiento que hago hacia la música en que muy pocos la trabajan. También trabajo música americana, no es el fuerte, pero también trabajo música americana. Trabajo música también el tropical, salsa, merengue, lo que me gusta. Lo que a mí sí me distingue es que donde proyecto que cojo es proyecto porque soy fanático y me gusta por la razón que sea ese artista. O sea, creo que para promover bien un artista tienes que conocerlo. Para convencer a otra gente de que lo que está presentando es bueno, tienes que conocerlo y te tiene que gustar. Y eso ha sido toda mi carrera de 45 años. Una pregunta, César. ¿Tus primeras producciones eran en el teatro de la universidad o cuáles eran los venues? Cafeteatro, Edwin. Yo trabajaba en cafeteatros. Cuando existía el famoso Tony's Place en el viejo San Juan.
el que estaba en el segundo nivel de la avenida de la calle Fortaleza, se me escapó The Place, donde explotó y se hizo famoso O Brasil. En Tony's Place, en la calle San Sebastián, abajo, donde está terminando la calle San Sebastián, no hacia la placita, sino hacia el otro lado. 8 Puertas se considera. Claro, también, claro que sí. Okay. Ese bendito, ese era de los pioneros Café Teatro. Trabajé también en Río Piedra, en Santa Rita, el Café Vicente. En Naranjito, uno que se llamaba Entre Amigos. En Barranquitas, otro que no recuerdo el nombre. En Ponce trabajamos uno que era frente a la plaza de Ponce. ¿Y esos eran venues y locales de cuánta capacidad más o menos? Como mucho, sinceramente. Bueno, de los que más tenía era The Place, que podía haber llegado a 100 y piquito de personas. Pero eran de café teatro de 75, 60, 75 personas. Yo lo hacía todo. María Gisela, como le decíamos Maricela, la fusión de María y Gisela. Pues ella llevaba su música, sencillamente, señores, buenísima cantautora, compositora, todo, muy, muy intelectual. Ella se encargaba de eso y yo me encargaba de la promoción, de llevar el sonido al Café Teatro, de programarle una que otra de luces en la tarimita del Café Teatro, de correr la boletería. Yo recuerdo que los 2 fines de semana previo a que íbamos al Café Teatro, nos tirábamos para la universidad y por Santa Rita y el Viejo San Juan a pasquinar en los bloques con la pistola esta que grapa la madera con los afiches. Y así poco a poco. Entonces, para el año 1980, ella estudiando en la Universidad de Puerto Rico, la seleccionaron, pues fue la única puertorriqueña que fue. En ese mundo así de la canción de cultura y contenido y poesía, fue seleccionada por el grupo de universidades a ir por Puerto Rico al Festival Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Moscú, 1980. Y a ella está por allá, creo que fueron 2 o 3 semanas ese festival, que todavía se siguen celebrando, pero ya no se le destaca tanto, ¿no? Y para enmarcar esto en tiempo, ajá, estamos hablando de este movimiento de los café teatros en los 80 o en los 70. Empezaba como en los 70. Okay. Y te diría que se extendió como, sinceramente, finales de los 80. Y para aquel tiempo, ¿no? ¿Trabajaste la música de Nueva Trova que estaba en boga? Correcto, sí, correcto. Correcto. Ese tipo de línea. Correcto. Y entonces, ¿con quiénes trabajaste así de la con trova? Todos ellos. Trabajé con Andrés, trabajé con Roy. Trabajé cuando eran muchachitos haciendo punto en otro son. Silverio, para que tú veas, cuando era chamaquito. Y la importancia, Edwin, de aquel viaje de María Gisela a Moscú fue el que me abrió las puertas, porque allá ya conoce en ese viaje, ahí estaba Mercedes Sosa, ahí estaba Soledad Bravo, allí estaba de la gente del grupo Guaraguao de Venezuela, que eran los que cantaban, llevaron rítmicamente la música del cantor del pueblo de Venezuela, Ali Primera. Ellos llevaban en folclore, a su ritmo, en ritmo de pueblo, los Guaraguao, la música de Ali Primera. Ali Rivera pues era más trovador. Ali Primera era, vamos a decir, un Andrés Jiménez. Sí. Donde en su música autóctona, musicalmente, o sea, y a guitarra, no era rítmica, pero sí en su giro y su guitarra, era guitarrista también Ali Primera, yo lo comparaba siempre con el Andrés Jiménez, que cantaba jíbaro, pero siempre con la línea cultural y social. Ali Primera, la historia de Venezuela sabe que lo mató el gobierno que estaba en aquel entonces. Y fue una experiencia maravillosa, por cierto. Vale, importante. Edwin, ¿a qué te suena el apellido Primera de Venezuela? Primera, ajá. Ali Primera era el padre de Servando y Florentino. Ah, ok. Mira cómo son las cosas, ¿ves? Yo conocí a Servando y Florentino en casa del primo hermano de Ali Primera, Ramiro Ruiz Primera, a Servando y Florentino en pañales, caminando por la sala del apartamento de Ramiro y Nancy. Eso era un apartamento que tenía detrás de la Nauco Hilton en Caracas. Y en aquel entonces, en algún sitio está uno de ellos, que era uno de los dos, siempre fue un poquito más intelectual, ya no recuerdo cuál de los dos, me escribió a mí un poema. Yo lo laminé, eso en algún sitio, en el almacén que tengo en Carolina, debe estar ese escrito. Servando y Florentino Primera. Yo conocí a su padre, Ali Primera, muerto por X gobierno en aquel entonces de Venezuela. Y de ahí, pues, es que surge todo. En ese festival estuvo
Mercedes Sosa, de ahí viene la relación, que yo la llevo al Teatro de la Universidad de Puerto Rico, donde Ángelo me decía que fue a verla. Entonces, de ahí traí la relación, me trajo a Soledad Bravo. De esa relación con Venezuela, que no sé, llegué a tener una muy bonita relación con muchos de los artistas allá. Ya yo conocía a Franco Evita en Venezuela antes de que pegara en Puerto Rico, cuando era un muchachito. Ahí yo conocía a Giordano, y Lanchester, Quintero, esa ráfaga de artistas venezolanos que se desarrollaron. Venezuela desarrolló muchos artistas venezolanos para el mundo, porque en aquel entonces la condición pues del país no permitía estar trayendo artistas de afuera. Entonces Venezuela desarrolló sus propios artistas. Y todos esos artistas que he mencionado, mira, ¿dónde está Franco? Obviamente Franco ya está retirado, jubilado, viviendo tranquilamente allá en España. Pero fueron artistas que, y Giordano, Madera Fina, a la hora que sea, aquí no, Manantial de Corazón. Giordano está trabajando todavía, está viviendo, sobrevivió el cáncer que por poco se lo lleva, y está trabajando salas pequeñas y teatro en Estados Unidos. Recientemente, Yuri, su esposa, y te soy sincero, lo puedo buscar en el celular, no hace 2 meses que Yuri me llamó con Giordano en línea, que se muere por tratar de volver a Puerto Rico. Yo lo presenté en Teatro Universidad y en Bellas Artes. Y entonces, en aquel tiempo, aparte de los cafeteatros, tú trabajabas el teatro de la universidad y Bellas Artes. Es correcto. Y teatro de la universidad, ¿cuánto era la capacidad en aquel entonces? El teatro de la universidad tiene un poco más de capacidad que el Centro de Bellas Artes. El Centro de Bellas Artes. Yo empecé allí en el teatro de la universidad. Y luego, pues entonces que me moví a Bellas Artes, pues la fecha que tenía, la segunda fecha de, creo que vino Soledad Bravo, eso era cuando tenía el tema aquel bien pegado con Willy Colón, Deja a la negra bailar en paz. Ahí fue que yo la traje. Y entonces te pregunto, ¿quién era tu competencia en ese momento en la línea de musical que estabas Sinceramente, en aquel entonces nadie trabajaba esa línea a la que yo me enfoqué. O sea, es que venía por los lados de esa línea, porque era la que se escuchaba en mi casa. Mi hermana, que para descanse, la mediana, la mayor, recientemente la visité esta semana ahora en Las Vegas, que vive allá con su hija, con Maite García, la ex esposa de Prince. Y estuve con ella. Mi hermana del medio murió en el mes de enero del 2022. Cosas donde estaba envuelta lo de COVID y las inyecciones y todo ese revolú. Entonces, pues, por ahí es que viene. Yo vengo educado en esa línea musical. Me hice la avenida, esa línea musical. Nos fusionamos y, pues, nadie lo trabajaba, Edwin. Nadie lo trabajaba. Yo fui el primero que traje aquí a Pablo Milanés. Eso me acuerdo. Cuando Silvio en el 2010, me acuerdo la fecha, 30 de mayo del 2010, cuando Silvio Rodríguez no le daban la visa americana, hacía 15 años y hacía 30 años que no pasaba por Estados Unidos. Yo traje a Silvio en el 2010, Pablo el montón de veces, traje a Chucho Valdés cuando Iraquere, traje mucha música de Cuba. De cubanos, que yo sé que tú tenías una línea extensiva de buenos productos comerciales cubanos. Sí. ¿Nunca le corriste una gira a ninguno de ellos más allá de Puerto Rico? ¿O te limitaste siempre? Fíjate, me limité a Puerto Rico. Te diría que pues ahora es de 4 años para acá, que entonces estoy trabajando en el mercado de la Florida. Ya ahora me están pidiendo que haga unas cosas en Nueva York, Rosario. Me está pidiendo que viene ahora para comienzos de noviembre. Me está pidiendo, mira, concho, no tenemos quien nos haga Nueva York, ¿te atreves? Y yo, claro, damos un buen precio y lo hacemos. Y volviendo nuevamente a tu origen étnico, porque uno te ve a ti y uno le da la impresión que vienes con sangre árabe, tienes cara de ¿sabes? No, eres boricua, pero tienes una pinta que es rara. Y el apellido Sainz, para que la gente sepa, tú eres boricua 100%, hay sangre tuya de otro lado, ¿cómo es la cosa? Pues abriste el tema con toda la razón. O sea, Sainz, mi abuelo por parte de mi papá era cubano. Sainz Gautier de la Peña. Y ese parecido árabe o lo que fuera, cuando íbamos bien atrás, él era cubano, pero venía de España. O sea, mi abuelo cubano, pero venía del movimiento de España a Cuba, cuando fuera aquel entonces, siempre entre Cuba y España hasta el sol de hoy.
hay mucho movimiento, ¿no? Y en España, pues vive mucho, ¿cómo se llama? Mezcla de ¿cómo se llama? De étnicos, ¿no? Y pues la gente dice, no, es que en España había mucha gente árabe. Y por de ahí los moros y toda esa vaina, ¿entiendes? Pues de ahí es que viene, o sea, si voy atrás, bien atrás, mírate allí, ¿entiendes? De verdad que sí, correcto. O sea, fíjate, sin saberlo, lo acertaste, pero te dije, empezaste la línea correctamente. Entonces, más allá de productor, obviamente ya vemos de dónde viene la línea de Cuba, ¿sabes? También tenías un parentesco, tenías una curiosidad familiar de descubrir lo que es Cuba, y sé que has tenido una gran relación allá, porque para poder lograr exportar productos de Cuba, tú tienes que tener buenas relaciones con el Ministerio de Cultura. Sí, siempre me recibían y me facilitaban las cosas y me ayudaban con los procesos de la visa, ¿no? Y todos los que todavía viven, todos son panas míos. Por cierto, yo no siempre, a mí me gusta ir a vacacionar a Cuba. La última vez que fui fue en el 2019, ¿fue? Sí, poquito antes que entrara el rollo de lo de la pandemia, y siempre todos estos salseros famosos los conozco. Yo no voy desde ese entonces, pero yo lo primero que hago cuando voy para allá, vuelvo y te digo, hace ya cerca de 5 años que no voy, es llamar a Rafaelito Lai, de Orquesta Aragón. Loco, voy para allá, ¿dónde están tocando hoy? ¿Cuándo tú vienes? Oye, pero háblame con tiempo, chico, para saber. Bueno, anyway, mañana estamos en La Guayabera. ¿Y en dónde? La Guayabera, eso es por la mar, después de cruzar el túnel de La Habana hacia el otro lado. Y allí le llegaba, Edwin, un martes 2 de la tarde, y aquello estaba empaquetado. Y Bam Bam, Aragón es la verdadera bandera de la salsa de Cuba en el mundo. Bam Bam es un monstruo también, pero Bam Bam tuvo un maravilloso mercadeo. Pero la verdadera bandera nacional de la salsa de Cuba es Aragón, de Rafaelito Lai, que ya está. Rafaelito Lai, hijo ahora, que ya pues también es adulto. Bam Bam, trabajé muchísimo con los Bam Bam en Puerto Rico. Pues una vez trabajé con los Bam Bam, Edwin, yo hice eso hace, wow, llevo 30 años en donde estoy, allá en Luquillo, para no decir dónde. Y en mi primer año, cuando yo llegué allí, yo miro un terreno allí y yo dije, aquí como que se puede ver un festival musical en el campo. Dicho y hecho, a los 4 meses exacto de estar viviendo allí, monté lo que se llamaba el Cusla y Bugalufes, la Hacienda Carabalí. ¿Y a quién llevé? Los Bam Bam. Allí estuvo Bam Bam, Gran Combo, Luis Enrique y Manny Manuel. Imagínate qué explosión. Y yo te pregunto, ¿no te dio por producir eventos en Cuba alguna vez? ¿Has producido algo allá? Fíjate, no, allá no he producido. Sabemos que hay unas limitaciones, pero con el intercambio que permite ahora los Estados Unidos, tú sabes que yo empecé a ir a Cuba con Jerry Masucci de la Fania. Muchacho, te fuiste bien atrás. Yo cuando empecé a ir a Cuba, en los 90, en 1995, el año antes que muriera Jerry. Y Jerry tenía la intención de hacer la segunda Fania en Cuba. Y él llega allí, nosotros llegamos allí a filmar a los salseros, a Paulito G y su grupo Elite, que de hecho murió Paulito recientemente. Hace no más de un año murió, correcto. Paulito G y su grupo Elite. Sí, janguea con él, yo para allí también. Pues ahí estaba Dandén, que Adalberto, que murió también, Alberto Álvarez. Dandén, que lo firmó Ralph Mercado. Correcto. Entonces, íbamos nosotros a hacer todo eso. Jerry, mucha gente no sabe, pero Jerry tenía unas contactos con Cuba brutales. Directos totalmente. Porque Jerry Masucci, de la Fania, que no sabe, Jerry Masucci es el fundador de la Fania. El creador de ese monstruo. Italiano-americano. Exacto. Y Jerry, en los últimos años, yo fui el abogado de Fania. En la última fase de Fania, con Víctor Gallo, y entonces yo conozco a Jerry Masucci en Cuba. Me llevan a La Habana, Víctor, y me dicen, vaya y te encuentras con él, que él vivía en Argentina. Y Jerry alquilaba una casa en El Vedado todo el año. Todo el año. Papi, nosotros íbamos allí, teníamos en el periodo especial, que te acuerdas que le era difícil conseguir las cosas. Muchachos, nosotros teníamos allí satélite, televisión con satélite. Ahora, Jerry, para que la gente sepa, Masucci fue un Marines estacionado en Guantánamo Bay antes de la Revolución Cubana. Cuando termina la Revolución, Jerry se queda en Cuba, trabajando en la Oficina de Relaciones Públicas
de Cuba con Estados Unidos. Y el tipo está allí y cuando rompen relaciones, Jerry regresa a Nueva York y se convierte en policía. Y luego de policía, estudia leyes de noche y conoce a su socio, el dominicano Pacheco. Y representándole un divorcio. Y cuando Pacheco le dice, a él le gustaba la música latina, Alex Masucci me decía, yo dormíamos en Brooklyn y yo escuchaba a mi hermano escuchando radio boricua. Yo decía, tú eres Puerto Rican, ¿qué tú estás escuchando eso? Y Jerry decide, hablando con Pacheco le cuenta cómo es que funcionaba esto de los máster. Y le dice, ¿sabes qué? Ese negocio lo podemos hacer tú y yo. Mira eso. Y así fue el primer disco de Fania, Cañonazo 1, Pacheco. Y después el segundo disco de Fania, entonces yo tenía toda esa colección. Pacheco, Cañonazo 2. Y en un momento Jerry era un fanático de la promoción. Él cogía todo el billete y lo reinvertía. Sí. Y lo reinvertía hasta que Pacheco no aguantó el empuje. Y dijo, papi, no, tú págame a mí. Y ahí es que él le compra la parte de Pacheco. Pero anyway, eso es para otra historia. Pero anyway, yo sé que empezaste con música nueva trova, empezaste con estos latinos. De los boricuas, ¿quién fue el que más tú trabajaste en los cafés teatros? Más que tú decías, no, este era casi lo manejo para todos los fines. En los cafés teatros trabajé con el Topo, trabajé con Roy, trabajé con Silverio, Andrés Jiménez. Pero sí, con ellos trabajé. Aparte, obviamente, quien trabajamos, eso era cada 3 meses, era con María Gisela. Muy productiva. Sacó un disco que se llamaba He tomado la palabra. ¿Y con Lucecita trabajaste? Oh, sí, claro, también. Por cierto, el primer nombre de mi empresa productora se llama Rompeolas, Producciones Rompeolas Production. Eso viene del disco de María Gisela, que ella le puso música a un famoso poema. Lo puedes buscar, búsquenlo y empápense, edúquense, de Julia de Burgos. Se llama Rompeolas. Mira. Entonces, ella lo musicalizó y se incluyó en ese disco que ella sacó. Muy bonito el disco. Y de ahí, pues, me gustó mucho el poema, que no lo conocía, lo conocí por ella. O sea, no conocía. Y yo, pues me vamos a llamar Rompeola Producción. No, yo te entiendo. Mi poetisa favorita es Julia de Burgos. Mira de hecho, eso, mira yo para tengo allá. una sección en este programa que inspirado en un poema de ella, que no se llama igual, pero inspirado en el poema, que la sección se llama Yo fui mi propia ruta. Pero no se llama así el poema, pero yo lo llamé así la sección para hacer las anécdotas de mi vida. Claro. En ese, sí, te aplica, te aplica, correcto. Pero mira, vamos a terminar el programa por hoy y vamos a continuar en el próximo programa con César, porque todavía le quedan 1000 preguntas. Hay tantas cosas que hablar con César. Mis amigos, esto fue la nueva parte ahora, exacto. Y vamos a entrar próximamente, en el próximo programa vamos a hablar de en Puerto Rico, cuna de entretenimiento, con uno de los pilares de producción que nos ha traído el manjar de Latinoamérica. Él podrá hacer otras cosas, que por amor hizo cosas con gringos y todo ese tipo de cosas, pero yo, Edwin Prado, que estoy en esta industria, siempre destaco a César por traernos lo mejor de Latinoamérica. Lo mejor, y cuando digo lo mejor, es lo mejor en Nueva Trova, lo mejor en música de cristiana como Arcela Gándara, y de eso vamos a hablar en el próximo programa. Esto fue todo por hoy en Puerto Rico, cuna del entretenimiento, en Juicio Final con Edwin Prado. Esto fue todo por hoy en Juicio Final con Edwin Prado. Espero que hayan disfrutado de las entrevistas. Sintonicen próximo programa, que vamos a estar abundando todos esos temas que a ustedes les interesan, y les prometo que en los próximos programas vamos a hablar de historia de Cuba. Vamos a empezar Crónicas de Radio Rebelde, un segmento donde vamos a estar narrando desde la página de historia de Cuba no publicado lo que ocurrió en Sierra
maestra a través de un diario que se llama Crónicas de Radio Rebelde, que no ha sido publicado. Síganme, me escriben Prado Legal Services para que estén al tanto de lo que estamos haciendo, y redes sociales Prado Law, Instagram a Prado Law, Facebook Prado Law. Eso es todo por hoy y nos despedimos esperando reunirnos próximamente. Sintonicen. Este programa es traído a ustedes por Prado Law Offices.